Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos esos fans que siguen de cerca la vida y las andanzas de nuestras queridas estrellas turcas. Como ya habrán visto en el título, el protagonista de nuestro vídeo de hoy es el mismísimo Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir, y la pregunta del millón es, ¿quién se llevó la victoria en una partida de backgammon? Sí, han oído bien, backgammon. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y por supuesto, la respuesta a esta intrigante pregunta que tiene a muchos con la curiosidad a flor de piel. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo que subimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del backgammon y, más importante aún, a descubrir el resultado de este duelo particular entre dos de los actores más populares del momento. Seguramente muchos de ustedes conocen a Can Yaman por su carisma arrollador, su físico de ensueño y sus papeles que han conquistado audiencias en todo el mundo. ¿Y qué decir de Demet Özdemir, una actriz talentosísima, con una dulzura que derrite y una presencia escénica que hipnotiza? Ambos han trabajado juntos en proyectos que han dejado huella, y su química en pantalla es innegable. Pero, ¿qué sucede cuando la actuación se deja a un lado y entran en juego la estrategia, la suerte y un tablero lleno de fichas? Esa es precisamente la historia que queremos desvelar hoy. La partida de backgammon entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un evento público de gran escala, ni tampoco algo que se haya transmitido en directo a nivel mundial. Más bien, se trata de un momento más íntimo, de esos que nos permiten vislumbrar un lado más personal y divertido de nuestras celebridades favoritas. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el canal principal para que los fans se enteraran de esta peculiar competición. Fue a través de algunas publicaciones, historias y sobre todo comentarios de personas cercanas o de los propios actores, que se fue tejiendo la historia de esta partida. Imaginen la escena, Can y Demet, quizás en un momento de relax, en una reunión informal con amigos o quizás incluso durante un descanso en algún rodaje, deciden que es hora de poner a prueba sus habilidades en el backgammon. Este juego, para quienes no lo conozcan, es un clásico milenario, una mezcla fascinante de habilidad, estrategia y, por supuesto, un toque de azar. Requiere paciencia, visión a largo plazo y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes del tablero. No es un juego para cualquiera, y la verdad es que saber quién de los dos domina estas cualidades es algo que despierta mucho interés. Según los rumores y las escasas pistas que hemos podido recopilar, la partida tuvo lugar en un ambiente distendido y lleno de risas. Se dice que ambos actores son personas competitivas por naturaleza, y aunque disfrutan de la diversión, también dan lo mejor de sí mismos para ganar. El backgammon es un juego que puede generar mucha tensión y emoción, y es fácil imaginar a Can y Demet concentrados, moviendo sus fichas con determinación, lanzando los dados y calculando sus movimientos. Ahora, la pregunta que todos quieren responder, ¿quién se alzó con la victoria? Después de investigar y recopilar la información disponible, podemos decirles que *** la victoria en esa particular partida de backgammon fue para Demet Özdemir, *** sí, así es, la encantadora Demet demostró tener un gran dominio del juego y se llevó el triunfo frente a Can Yaman. No se preocupen, fans de Can, esto no significa que Can sea un mal jugador de backgammon. Simplemente en esa ocasión, Demet estuvo un paso adelante. Se comenta que Demet tiene una mente analítica muy aguda, y que además de ser una actriz brillante, también posee un talento natural para los juegos de estrategia. Su capacidad para anticipar los movimientos del oponente y para tomar decisiones rápidas y acertadas la convirtieron en la ganadora. Las reacciones de los fans ante esta noticia fueron, como era de esperar, muy variadas. Algunos celebraron la victoria de Demet, elogiando su inteligencia y su habilidad para el juego. Otros bromearon con la derrota de Can, animándole a entrenar más para la próxima revancha. Y por supuesto, no faltaron los que utilizaron este pequeño evento para seguir alimentando las especulaciones sobre la relación entre ambos actores, ya que su química, tanto en la ficción como en la vida real, es un tema recurrente de conversación. Más allá del resultado en sí, lo que nos encanta de estos pequeños detalles es que nos permiten ver a nuestros ídolos desde una perspectiva diferente. Nos muestran que además de ser figuras públicas admiradas por millones, también son personas con gustos, aficiones y momentos de ocio.
Verlos disfrutar de un juego tan clásico como el backgammon nos humaniza y nos acerca a ellos de una manera más genuina. Además, este tipo de eventos, por pequeños que sean, generan conversación y mantienen viva la conexión entre los fans y las celebridades. Nos dan material para debatir, para especular y para seguir creando esa comunidad que rodea a estos personajes que tanto admiramos. El backgammon en este caso se convirtió en el telón de fondo perfecto para un momento de sana competencia y diversión entre Can-Yaman y Demet Özdemir. La partida probablemente estuvo llena de momentos tensos, de esos lanzamientos de dados que te roban el aliento y de estrategias que se despliegan con precisión. Imaginen a Can, quizás con su habitual sonrisa pícara, intentando descifrar los movimientos de Demet. Y a Demet con esa mirada concentrada que solo ella sabe tener, planeando su próximo golpe maestro. El backgammon es un juego que puede ser tanto relajante como increíblemente estresante, y la verdad es que la combinación de estos dos talentosos actores en el tablero debió haber sido todo un espectáculo. Es importante recordar que en el fondo, lo más valioso de estos momentos no es quién gana o quién pierde, sino la diversión compartida, el compañerismo y la oportunidad de crear recuerdos. Y si de paso, ese recuerdo se comparte en redes sociales y nos da pie a crear vídeos como este para ustedes, entonces es una victoria para todos. Ahora, reflexionando sobre todo lo que hemos hablado, podemos resumir que el centro de nuestro vídeo de hoy ha sido la intrigante partida de backgammon que disputaron Can-Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado el contexto de este evento, cómo nos enteramos de él a través de las redes sociales, y lo más importante, hemos revelado que *** la ganadora de esta partida fue Demet Özdemir. *** hemos destacado la habilidad y la mente estratégica de Demet, sin dejar de reconocer el espíritu competitivo de Can. Esperamos que este recorrido por el duelo de backgammon de Can-Yaman y Demet Özdemir les haya parecido tan entretenido e informativo como a nosotros. Nos encanta poder traerles estos detalles que nos permiten conocer un poco más a fondo a las estrellas que tanto admiramos. Y ahora, llegamos a la parte donde ustedes, nuestra querida audiencia, entran en juego. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprendió el resultado? ¿Creen que Can-Yaman tendrá su revancha? ¿Tienen alguna anécdota personal con el backgammon? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer cada una de sus opiniones y nos ayudan a crear contenido cada vez más interesante para ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can-Yaman y Demet Özdemir, para que todos se enteren de quién se llevó la victoria en este emocionante duelo de backgammon. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal *** y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más historias y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, y que tengan un día fantástico. Chao, chao.